¿no? Por allí nos afecta muchísimo esta situación, nos lamentamos, pero como usted dice, hay que participar, hay que elegir bien las opciones que nos ponen al momento de emitir nuestros votos y preguntarnos, ¿no? Como lo hacíamos en el bloque anterior, ¿qué pasó en la Argentina que ciertos personajes llegaron a ser presidentes, ¿no? Y así nos estuvieron gobernando años y años con eslogan. Ser pobreza cero, la heladera llena, el asado, etcétera, etcétera, que a los argentinos a este momento no le ha llegado. Bueno, lo que pasa es que los políticos para llegar al gobierno, para ganar unas elecciones, prometen. Irresponsablemente, quizás. A eso hay que estar atento, doctor. Por eso. Ser realista. Porque, bueno. Y medir esas promesas. Lo que pasa es que cuando usted miente. Algo quedará. Usted miente con un programa que va a ejecutar y no lo ejecuta, porque luego se le presentan las dificultades lógicas de todo el gobierno, se produce el desgaste. Porque la gente vota con una esperanza. Si le prometen que van a tener la heladera llena y resulta que llegan al gobierno y tienen la heladera vacía, la gente se siente traicionada, engañada. Si antes le dijeron, la inflación es una cuestión fácil, es la inoperancia y la incapacidad de un gobierno, yo lo voy a solucionar. Va a ser lo y más llega, fácil. Y no solo que no la soluciona, sino que la incrementa, se va en valores. Si le dice, mire, pobreza cero, y resulta que no solo no mejoró o no mantuvo el mismo marco, sino que fue más amplio, bueno, la gente que lo votó se va cansando y se cansan de tanta irresponsabilidad de los políticos. La clase política quiere llegar al poder, porque en el poder hay muchas prebendas. Para llegar se hace, primero, se dice de todo. Que usted se convierte, cuando es un presidente, se convierte en el que puede hacer muchas cosas, puede favorecer a mucha gente y también puede perjudicar a mucha gente. Entonces, para llegar se promete. Y cuando usted llega, se encuentra que no es un San Martín, no es un Belgrano, no es un Moreno, no es un Ilia, no es un Espidio González. ¿Se da cuenta? Es un Menem, un Alfonsín, y bueno, o es todos los que conocemos. Claro. Perjudicado. No salen todo enriquecidos. La mayoría de los políticos salen enriquecidos. Bueno, recién... Salen con jubilaciones de privilegio. Tal cual. Salen con un procesamiento económico que antes no lo tenían. Salen con todo el entorno que favorecieron ilegalmente a las corporaciones que los rodean, a los amigos, a los familiares. Ese es el tema. Que la gente ya está de la política cansada. Porque antes, cuando estaba la dictadura, todos los políticos que querían llegar para subsanar los problemas que había generado los gobiernos anteriores, los gobiernos militares o los gobiernos inconstitucionales. Resulta que después, al poco tiempo, era peor que lo que había. Y así venimos del 83 ahora, con esta democracia que ya no está el miedo de los militares. Ya no hay límite que tengan los políticos, pueden hacer lo que quieren, porque en estos 39 años han armado todo un sistema de impunidad, y con jueces que obedecen al poder, y que cuando ese poder disminuye, los jueces le dan un empujón. Cuando el poder es fuerte, le tienen miedo. Entonces, hacen buena letra o hacen lo que quiere el gobernante. ¿Y quiénes son los gobernantes que quieren las cosas bien? ¿Cuáles son los que quieren devolverle a los ciudadanos lo que hemos
perdido. Por ejemplo, a los jubilados, el 82% móvil estaba. Creo que 5 años nada más se aplicó. ¿Cómo? 5 años nada más. No, nosotros acá en San Juan teníamos el 82% móvil en la caja cuando era provincial. ¿Cuándo lo perdimos? Cuando pasamos a la nación. Ahí se perdió. ¿Y con qué gobierno se perdió? Con el gobierno de Menem. Y no se recuperó más. Estamos hablando desde el 99. Desde el 90, desde el 89. 83, gobernó Alfonsín. Y estaba el 82% móvil. O sea que con la llegada de la democracia se sacaron el 82% móvil. No lo sacó Alfonsín. No. Lo sacó Menem. Con la ley 24.240. Bueno, al poquito tiempo de la llegada de la democracia. A los 6 años. A los 6 años. Luego, en el 2011, dijo usted. 2010. 2010. Bueno, en el 2010 salió una ley por unanimidad. Y la presidenta, Cristina, la vetó. Exacto. Ahora, ¿quién se la hizo a vetar? ¿Quién le aconsejó que la vetara? Y bueno, acá nunca lo podemos descifrar nosotros, porque creo, ¿quién estaba? ¿Vudú o Bocio? Bocio. ¿En el ANSES? Ellos le habrán aconsejado. Pero la ley salió. Y después del veto, no se consiguió, ya cambiaron los diputados y los senadores, cambiaron de posición. Entonces se perdió hasta hoy. Supóngase que un gobierno lo prometa, la restitución, y luego llega el gobierno y no lo cumple. Y así son con que nos encontramos nosotros con varias promesas que no se cumplen. ¿Se acuerda cuando se va a acabar la fiesta menemista? ¿Quién dijo eso? De la Rúa. A los 2 años se fue del gobierno. Es decir, también después estaba aquel Dogan de Alfonsín, con la democracia se come, se educa y se cura. Y con la democracia ni se comió, ni se educó, ni se curó en el sentido de brindarle salud a la población. Vino Menem, no lo voy a defraudar, síganme. Hacemos el repaso de todos los eslóganes en la historia. Entonces, claro, esta 39 años ininterrumpida de democracia, lo que hay en el pueblo argentino es una frustración. Jóvenes que se tienen que ir, gente madura que se va del país, buscando bienestar en otros países del mundo, y un país como es la Argentina, potencialmente riquísimo, porque Argentina tiene los 4 climas, prácticamente tiene los 4 climas en su territorio. Un país que tiene una gran producción agropecuaria, tiene minería, tiene petróleo, tiene gas, y está... ¿Y esas riquezas dónde se van? ¿Qué pasa? No quedan en el país. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, esto es lo que hace un descrédito a la política. Y volvemos a lo que venimos firmando. Viene Milei y con una actitud, con un lenguaje agresivo hacia la casta política, que no necesita agredirla tanto. Pero bueno, él hace política de esa forma. Esper es otro que promete enderezar el país, pero plantea cosas que son tabú para los gobiernos peronistas.
Hablar de una reforma laboral es un tabú para el peronismo, o para la CGT, para los trabajadores nucleados en la CGT. Hablar de la reforma laboral. Hablar de la reforma previsional yo no he visto, o no he escuchado que ellos hablen de reforma previsional. Lo que hablan es de los privilegios y del gasto público. Y bueno, hay que ver si es que llegan, tarea muy difícil que llegan a gobernar, tanto Milei como Esper. Pero bueno, si llegarían, sería una nueva experiencia en la Argentina, y es lo que dicen los oyentes cuando hablan a la radio. Y bueno, probemos. Hemos probado con los peronistas y los radicales desde el año 83, y cada vez estamos peor. A ver si con esto podemos probar a ver qué nos pasa. Y bueno, sale Orrego, a ver si podemos acceder a la declaración de Orrego, cuando dice Orrego que no tiene nada en común con que no tiene ninguna conversación con José Luis Gioja. Con el giojismo no tengo conversación. Y además somos de espacios totalmente distintos, con proyectos distintos. Sí, pasa que se había entretejido por allí en algunos comentarios en las redes o en los cafés de que podría haber una alianza en las próximas elecciones entre ambos. Pero bueno, son todos comentarios. Se encargó Orrego de desmentir todo eso, claro. ¿Usted puede leer lo que dice Orrego? ¿Lo tenemos en audio o lo tenemos escrito, Daniel? No, es un WhatsApp. Ah, es una declaración que ha salido, creo que ha salido en los medios de comunicación. Yo lo he visto por WhatsApp. Me lo han enviado. En donde Orrego dice que no tiene nada que ver con con Gioja, que no hay ninguna conversación, y que bueno, que pertenecen a espacios totalmente distintos. Así es, dijo el diputado Orrego: no es cierto que con Gioja estemos trabajando por un proyecto político en común. Tras el discurso del presidente Alberto Fernández en el Congreso, dijo estas declaraciones el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego, para analizar lo que sucedió durante la apertura de sesiones y sobre algunos rumores que circulaban en San Juan, donde el dirigente opositor es vinculado al exgobernador José Luis Gioja. Algunos medios de comunicación, cadenas de WhatsApp que lo vinculaban con el peronista Gioja, está en conversación con el exgobernador de San Juan, le preguntaron y él dijo: la verdad es que vi algunas notas, dan a entender eso, pero nunca me consultaron al respecto. Si me lo hubiesen preguntado, hubiese pedido aclararlo y desmentirlo. ¿Pero está o no en un proyecto político con Gioja?, le preguntan. Honestamente, no es cierto que con Gioja estemos trabajando por un proyecto político en común. Por supuesto, hay respeto, pero con él tenemos una mirada de política muy diferente, estamos parados en lugares distintos y formamos parte de espacios que no tienen mucho que ver el uno con el otro, cada uno con sus convicciones. Son algunas de las declaraciones. Bueno, después le preguntaron por más cosas que tienen que ver con el discurso del presidente. Bueno, ahí tiene. Y eso es lo que la gente va sintiendo, lo que la gente va viendo. Indudablemente que ahora Juntos por el Cambio en San Juan es competitivo. Si nos atenemos a lo que ha pasado en las últimas elecciones, sí. En las últimas elecciones, en la general perdieron por un punto, Juntos por el Cambio, sí. Algo de 5.000 votos aproximadamente. Estaba cerca, y lo que tiene Juntos por el Cambio que no tiene desgaste ahora, porque en San Juan nunca han sido gobierno. En el orden nacional puede tener desgaste por el macrismo, por el PRO, que fue el que comandó, y que los radicales también estaban ahí, pero bueno, la coalición cívica,
otros movimientos políticos que integraron ¿cómo era? El Juntos por el Frente Cambio. Cambiemos, ¿no? Sí. En su tiempo era Cambiemos. Cambiemos y luego se trasladó Bueno, a Juntos por el entonces uno puede analizar que ya Orrego se siente competitivo. También el sábado pasado hemos leído las declaraciones del intendente Rivadavia. de Rivadavia, Fabián Martín, en donde, bueno, con mucha confianza, según los datos que ellos quizás manejan, bueno, se posiciona la oposición en ese sentido. Bueno, que él dice frente a las que encuestas, sueña, ¿no? Sí. con que se terminen los 20 años de gobierno peronista. El gobierno peronista en la provincia de San Kirchnerista. Juan. Porque siempre le agregan kirchnerista. Así que bueno, estamos todavía lejos y cerca a la vez de las elecciones Sí, del 2023. generales del 2023. En San Juan hay mucha incertidumbre porque hay reclamo de Gioja para defender la PASO. Claro, quizás desde ahí, como el espacio de Juntos por el Cambio presentó pedido de inconstitucionalidad sobre cómo se trató. Claro, se agregó el pedido de se agregó al de anteriormente y eso puede el haber diputado creado Gioja y bueno, algunos comentarios, claro, como que se han unido, pero es pura coincidencia, no hay acuerdo entre ambos. Claro. Es evidente que no hay acuerdo entre ambos. Lo que ocurre es que los dos tienen la misma mirada con respecto a la incertidumbre que genera la reforma electoral en la provincia de San Juan. Y bueno, el oficialismo, el gobierno, tiene problemas porque está muy pegado al orden nacional, y si al orden nacional le va mal, va a haber arrastre. Claro. También cuando estaba con Macri estaba muy apegado al orden nacional. ¿Quién? El gobierno de Uñac también estaba muy apegado al orden nacional cuando estaba. Claro. Cuando estaba... Pero bueno, ahora ya se ha definido y evidentemente que además ya no tiene cabida en el macrismo, en el Junto por el Cambio. ¿Por qué? Porque en la provincia de San Juan está muy fuerte sí. ese frente. Hasta las elecciones anteriores. Hasta en la elección anterior, en la general, un punto de ventaja es fácil revertirlo por un punto, 2 puntos, y es difícil también para el oficialismo. Claro. Porque se produce el desgaste de toda gestión de gobierno. Y siempre hay una convicción de que los segundos mandatos no suelen ser buenos, con más razón un tercer mandato. Ahora se plantea que si el doctor Uñá se puede presentar, aspirar a un tercer mandato. Nosotros, los abogados del gremio, tanto Gabriel como Guillermo, la doctora Vanessa, Horacio Rodríguez y yo, hemos estudiado el tema y coincidimos en que sí le permite la Constitución al gobernador ser reelecto, se lo permite, pero el problema no está, el problema para el doctor Uñá, yo creo que no es problema la candidatura, porque es legítima, conforme al artículo 175 de la Constitución Provincial, es perfectamente legítimo y legal un tercer mandato. Pero el problema del tercer mandato es el desgaste, porque últimamente han surgido problemas, muchos problemas, de los cuales varios son del gobierno nacional, pero que repercuten en el gobierno provincial. Otros son miradas
no podemos decir que son errores o no errores, bueno, son miradas distintas. El problema que se va generando en la provincia pone en descubierto que en esta época el doctor Uñá ha tenido el problema de la sequía. Sí, la sequía, que es tremenda, que es un hecho natural. Y después, a mi juicio, el problema económico. Los impuestos que están aumentando el año pasado y este año en forma desproporcional a los ingresos de los ciudadanos. Acá tenemos que entender que de la administración pública, entre nacional y provincial, de los cargos estatales, de los tres poderes del Estado y de los provinciales y nacionales, hay un 65, un 70% que depende del empleo público. Y el empleo público, en la capa del trabajador común, está pero muy por debajo de la canasta básica. No le alcanzan. Los aumentos que se otorgan en las reuniones con los gremios estatales y los gremios docentes de la provincia, es criticada por la mayoría de los trabajadores de San Juan. Cuotas, doctor, incómodas cuotas. Mire, yo ya he recibido las llamadas de todos los delegados, ninguno está de acuerdo. Exacto. Y me pide que nosotros tenemos que pedir más, que por lo menos lo que la nota que hicimos en febrero, o los primeros días de febrero. Exacto, a todos los municipios de la provincia. De que por lo menos queremos cobrar igual que la inflación. Exacto. No queremos perder más puntos. Y además, la pretensión nuestra, que no aceptamos 5 cuotas, es imposible. En el cuarto mes ya estamos en la lona, entre la inflación y lo que van a recibir los trabajadores, con aumentos de precios que son incontrolables. El plan del gobierno nacional de controlar los precios no le dio resultado. Nadie se los respetó. Algunos le decían que bueno, sí, pero después no está la mercadería. Tampoco el de la carne. El de la carne también fracasó. Bueno, según el testimonio de muchos oyentes que también nos hacen saber cada uno su experiencia, ¿no? Pero doctor, indudablemente yo tampoco puedo decir que el aumento en 5 cuotas es bueno. Yo creo que lo ideal sería el 45% en un solo, a partir de marzo. Exacto. Doctor, ¿se viene la reunión del Consejo del Salario? Se viene. ¿Será sí. otra vez en cuota? Ya ha sido convocado. ¿Será otra vez en cuota? ¿Cómo repercute a, digamos, las negociaciones salariales que ya han hecho algunos trabajadores? Bueno, mire, en eso es una de las cuestiones que se le culpa a la CGT y al gobierno. Porque el año pasado, en el 21, sí, acordaron un aumento del 35%, del 35% en 7 veces. Que después salió la vicepresidenta a cuestionarlo y bueno, y bajaron. Creo que se terminó siendo en 4 o 5 veces. Ahora no sabemos cuál es el salario, pero un salario, sí, un aumento miserable como que fue el del año pasado. La verdad que fue de terror. Lo que hizo la CGT y el gobierno fue de terror. Justo en un año que la economía, que el país había crecido un 10% del Producto Bruto Interno. Había crecido la Argentina. Entonces, fue un bochorno. Un bochorno, más que el gobierno, que el ministro de Trabajo. El bochorno fue de la CGT, que aceptó en 7 cuotas, que al último no se redujo. Ahora veremos. Ya está convocado, creo que para el 16 de este mes, sí, el Consejo del Salario.
vamos a ver si hay una nueva frustración, porque el año pasado fue muy por debajo de la inflación. Y bueno, todo eso produce un desgaste al gobierno. Por supuesto. Todos los analistas políticos son pesimistas de que el gobierno pueda ganar las elecciones en el 23. Y se viene el debate. Puede ser que el gobierno gane, porque depende de la fractura que significa la aparición de Milei en primera vuelta. Porque si aparece Milei en primera vuelta en todo el país, y eso es un adelanto, se anunció candidato a de presidente, un análisis político, usted va a tener Juntos por el Cambio, con los tres ejes más importantes, el radicalismo, sí, el PRO y la coalición cívica. Y va a hervir también las internas para buscar las candidaturas, doctor. Aparte de eso. Pero vamos, por más que haya interna, sí, y que unifiquen, que gane la interna, y bueno, ese va a ser el candidato. Claro. Si es que no se ponen de acuerdo. Pero ¿qué pasa con Milei? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va Milei? Milei va creciendo. Crece, y crece rápido. También crece Esper. Son dos movimientos que le van a restar votos fundamentalmente a Cambiemos, o Juntos por el Cambio. Entonces, esa división y el peronismo que logre la unión, que vaya unido, tiene chance de ganar en la primera vuelta. Si es que supera, necesita superar, llegar al 45%, creo que, sí, y una diferencia de 10 puntos, o llegar más del 45 con una diferencia de más o menos 10 puntos. De 10 puntos. Más de 10 puntos. Entonces, la división, porque yo supongo que Milei y Esper van a sacar el 70% de los votos, por ejemplo, le pueden sacar un 20% a Cambiemos, claro, en todo el país, entre los dos. Y el peronismo unido puede hacer una diferencia. Unido y recompuesto. ¿Habrá tiempo hasta ese Mire, tiempo hay, pero cuando uno ve el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a eso iba que está y la experiencia que uno tiene, además no se nota que el gobierno actual quiera tocar los privilegios de la clase política. Si le va a hacer pagar la deuda a los trabajadores, claro, y al pueblo. Se enojó la clase no judicial. Piensa tocar el gasto público. No piensa llevar a 8 los ministerios del país. Los ministerios, hay 20 ministerios, 19 ministerios. Aproximadamente. Bueno, Macri decía que también lo iba a hacer, pero no lo hizo. Sí, bajó, pero fue mentira, porque al Ministerio de Educación lo puso le cambió secretaría. El nombre, dijo. Claro, lo rebajó a secretaría, pero existía con la le bajó el rango, ¿no? Claro, con la misma estructura. Entonces fue otra frustración y otra mentira. Ahora, con 8 ministros, este país le sobra. Claro. Y siguen creando, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de los Hombres. Pero debería haber un solo ministerio para todos. Esta estupidez que no tienen sentido, hasta suenan discriminatorios hacia la mujer. Porque la Constitución Nacional del
1853, la primera constitución aprobada, porque hubieron 2 intentos de constituciones antes. 2 proyectos y no cuajaron. No. Este sería la tercera intento. La tercera intento, sí, salió la Constitución de 1853, que se aprobó el 1 de mayo de ese año 1853. Entonces, en ningún momento distingue o discrimina a la mujer. Yo no veo ninguna discriminación en la Constitución. Y mire que yo la he estudiado del secundario. Porque me encanta el derecho constitucional. Entonces yo no veo que haya una discriminación. Al contrario, había leyes ya que protegían el trabajo de las mujeres y de los niños y de los jóvenes. Antes que venga el peronismo en la Argentina. Pero no se cumplía. No, ese es el problema. Usted lo ha dicho. Está en la teoría, pero no en la práctica. No se cumple. Es como la Constitución. Aún esta Constitución, fuera de los fracasos, de la barbaridad, de los decretos de necesidad de urgencia, de la barbaridad del sistema que ha implementado con el tema de los homosexuales, porque matrimonio claro, igualitario. Desde el 2010 también. Claro. Con todas esas cosas, pero la Constitución dio pie. El Consejo de la Magistratura, por ejemplo, es un hierro total, un fracaso total. Los decretos de necesidad de urgencia se han convertido en normal. Y son 2 fuertes fracasos. Entonces, hay que contabilizar esta situación que se ha generado en el país, porque la Constitución, en la reforma del 94, no se ven los resultados, no ha mejorado nada. Y la es lo que nos acordamos de esa Constitución, la reelección del presidente. Claro, la reelección, que fue otro desacierto. Entonces, podemos concluir que las cosas no van bien para el país, pero no porque nosotros lo decimos, sino porque la historia lo dice, porque ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desocupación, ha aumentado la indigencia. ¿En qué hemos progresado? Es la pregunta de aquellos tiempos a hoy. Seguimos bueno, mire, igual, además problemas. Los fracasos, por ejemplo, nosotros logramos una ley de medios que recibió las felicitaciones de la Organización de Naciones Unidas, sí. No se pudo aplicar en Argentina. Por el debate que se hizo. Que no se pudo aplicar, a pesar del debate. Sí. Que fue con consenso nacional. Bueno, no se pudo aplicar. ¿Por qué? Por la injerencia del Poder Judicial. Los grupos afectados tienen una gran inserción en la justicia y empezaron a tener recursos con cautelares. Una ley que era un ejemplo. Después, la Ley Federal de Educación de Domingo Faustino Sarmiento. De Menem. Fue un fracaso. El EGB1, EGB2, EGB3. Fue un fracaso. Copiado de También España. Salió una ley de educación que fue el debate nacional. Tampoco dio resultado. Sí, que entonces uno conduce. ¿Qué es lo que está fallando en Argentina? El pueblo, a mí me cuesta creer que la gente sea culpable. La gente no dicta decretos, la gente no gobierna, la gente no tiene incidencia, porque y no tiene privilegio. En esta democracia occidental, el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes. Entonces son los representantes nuestros los que fracasan, no los argentinos. Echar la culpa a los argentinos, a lo que hemos votado, es una injusticia, es un despropósito. El problema es que la autocrítica se la deben hacer los políticos. Son ellos los que gobiernan y los que van llevando al país en esta bancarrota. Carecen de esa cualidad los políticos actuales. Claro. Entonces, ese problema es lo que nos genera a nosotros
esta situación, este círculo vicioso en el que está la Argentina, vicioso. De que de 1853 o de la Constitución de 1994 seguimos teniendo los mismos problemas de nunca solucionar: la inflación, la falta de justicia, la falta de salud, la falta de todo. Estamos estancados, lamentablemente.